¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto recibirlos una vez más. Estamos apenas a 7 días del 31 de octubre, donde todos tendremos que optar políticamente. Obviamente aquí han pasado, y hoy estamos recibiendo al doctor Tabaré Vázquez, todos los candidatos a la presidencia de la República. ¿Cómo está, doctor Vázquez? Muy bien, muchas gracias, Raquel, por esta oportunidad. Bien, muy bien, esperando esta última semana. ¿Con nervios? No, tranquilos. ¿Usted nunca se pone nervioso? No crea, a veces nos ponemos muy nerviosos. De eso vamos a hablar y de muchas cosas más. Quiero compartir con ustedes amigos, este compacto de algunos actos últimos de su campaña política, doctor Vázquez. El encuentro progresista Frente Amplio se siente apto no solamente para ganar las próximas elecciones nacionales, sino que se siente apto además para impulsar desde el gobierno políticas que superen esta difícil coyuntura económica y social que vive el país y le abran al mismo una nueva visión de su futuro como nación. Y con el aporte de nuestros compañeros pudimos elaborar un programa distinto, un programa hecho a la medida de los uruguayos, para lograr los cambios que los uruguayos quieren, para lograr un país más justo, más solidario, más fraterno, un país que dé iguales de posibilidades para todos los orientales. Uruguayos que se volcarán a esta fuerza política como hoy ya lo están haciendo. Ciudadanos blancos y colorados que vienen a decirnos, miren, ya probamos con los blancos y los colorados, ahora vamos a cambiar, le vamos a dar la oportunidad a ustedes. Veamos lo que hacen, veamos si cumplen sus promesas, si no, los sacaremos a que no está bien. Será gobierno nacional para cambiar el país, pero para cambiarlo en la dirección de mejorar la vida de todos los ciudadanos, blancos, colorados, del nuevo espacio de Frente. Siempre mi inquietud es preguntarle al candidato que tenemos invitado, en este caso usted hoy, ¿qué sienten cuando ven tan rápido todo lo que a ustedes les ha costado tanto tiempo? ¿Cuánta emoción, cuánto trabajo, cuánta dedicación? Usted no es un político tradicional. No, pero bueno, sentimos lo que sentimos cuando nos ponemos a reflexionar sobre, por ejemplo, nuestra vida. 5 o 6 décadas de vida y uno las puede contar en 15 minutos. Se resume a eso, no más que eso. Y podemos contar largamente nuestra historia en 15, 20 minutos. La vida es eso, es el unir una serie de actividades, pensamientos, acciones materiales e inmateriales. Y bueno, finalmente es una síntesis, todo muy rápido. Usted provoca mucha emoción, sin embargo, mucha gente lo ve como una persona fría. Sí, tratamos, depende un poco de qué actividad realizamos, pero en general tratamos de mantener fría nuestra mente, ¿verdad? Yo creo que el razonamiento, el ejercicio del pensamiento en razonar, es una posibilidad
que debemos incentivar y profundizar como ejercicio, porque el cerebro es el que comanda todo, ¿verdad? Y si el cerebro está tranquilo, calmo, aunque el corazón esté muy caliente, nos parece que se puede encarar mejor cualquier situación que nos toque vivir. Algún analista, más precisamente el sociólogo doctor González, ha dicho que hoy todo se dirime entre dos grandes conceptos. Por un lado el cambio y por otro lado el miedo. Si superare el sentimiento de cambio, obviamente tendrá grandes posibilidades el Encuentro Progresista Frente Amplio. Si superara el miedo, alguno de los partidos tradicionales sería realmente el finalista o el que accedería a la presidencia de la República. ¿Usted cree que está en esos términos hoy la decisión de muchos uruguayos? Yo creo que esos términos no son contrapuestos, sino que son consecuencia uno del otro. Y me voy a explicar. Yo creo que hoy los uruguayos tienen muchos miedos por estas políticas económicas y sociales que se están llevando adelante. Miedo a perder el empleo, a tal punto que muchas veces tiene que pactar a ganar salarios de hambre para tener un puesto de trabajo. Miedo ante el porvenir que tienen los jóvenes, que no saben si podrán terminar su carrera, si podrán estudiar, si podrán tener puestos de trabajo. Miedo quienes tienen trabajo a perderlo, miedo de los productores rurales a que todo siga como está y se sigan yendo y perdiendo las pequeñitas unidades de producción tan importantes para el país. Miedo del industrial y miedo del exportador por la situación que está viviendo el país. Hay una sensación de miedo en los uruguayos a esta realidad social, económica que tiene el país, y hay miedo a que esto se siga perpetuando en el tiempo y que la cosa se vaya agravando. Ante esa sensación de miedo, la consecuencia, ¿cuál es? El cambio. Hay que cambiar. Yo creo que hoy lamento discrepar con el señor González, un eminente cientista del mundo político, pero yo creo que hoy no se contrapone el cambio al miedo. Yo creo que el cambio es consecuencia del miedo que viven los uruguayos ante estas conductas políticas que se están desarrollando desde hace 15 años en nuestro país. Y ese miedo va a hacer que la enorme mayoría de los uruguayos vote al Frente Amplio Encuentro Progresista. Es el único camino de cambios posibles que el país tiene. Ahora, desde la oposición parece ser más sencillo ver aquellas cosas que no funcionan. Y lo que propone el Encuentro Progresista en sus programas, no solamente el plan de emergencia, sino el plan para un país productivo, acuerdo social, etcétera, etcétera, también puede provocar miedos porque la gente sabe hoy lo que tiene y sabe esa realidad compuesta para mucha gente como usted lo ha descrito. Pero también hay gente muy humilde que sigue a los partidos tradicionales. Quiere decir entonces que no está vislumbrando que los cambios que puede instrumentar la izquierda pueden ser cambios que le permitan continuar de alguna manera con estabilidad. Estabilidad que no solamente puede ser económica. Yo pienso que la gente también siente que puede perderse la estabilidad hasta institucional. Y de eso han hablado también otros líderes políticos. Bueno, vayamos por partes, y me parece interesante analizar este tema. En primer lugar, el Frente Amplio Encuentro Progresista, de acuerdo a todas las encuestas, crece en todos los estamentos de la sociedad, ¿verdad? Crecemos en las clases sociales más poderosas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, crecemos mucho en la clase media y crecemos significativamente en aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad, donde históricamente los partidos tradicionales o algunas formas de hacer política de algunos sectores de los partidos tradicionales habían asentado profundamente sus raíces. Bien, este crecimiento denota algún cambio realmente. Y el cambio es que esta fuerza política se presenta hoy como la que puede interpretar mejor los anhelos y los deseos de la sociedad en su conjunto. Podríamos analizar por qué. Yo creo que tenemos argumentos para decir por qué estamos en esta situación. Fundamentalmente podríamos hablar del programa, pero me parece que mucho más, más profundo que hablar del programa, que me parecería estupendo poder hacerlo, hablar de cómo hicimos ese programa.
que creo que puede ser una buena pista para ver por qué estos cambios. Ahora bien, la sociedad uruguaya no se puede asustar, al contrario, debe sentirse en todos los sectores complacida porque hay un plan de emergencia ante una situación de crisis que el país tiene. ¿Usted cree que la sociedad uruguaya quiere asistir absolutamente a la gente sí, en sí, situación de pobreza? Sí. Nosotros creemos que ¿No lo se ha que criticado fuertemente el asistencialismo de parte del gobierno, inclusive ballista, ¿no? Sí, sí, pero no es asistencialismo, esto lo podemos ver porque estamos pidiendo contrapartidas, ¿verdad? Nosotros no, lo está pidiendo la sociedad en su conjunto, porque finalmente el apoyo a los sectores más carenciados, más disgregados de la sociedad, que este es otro aspecto que tenemos que hablar como consecuencia de las políticas que se han llevado adelante, aquel entramado social tan rico que tenía el Uruguay a mediados de siglo, hasta la década del 60, se ha perdido. Hay sectores que están fuera de ese entramado, tanto desde el punto de vista económico como social. Bien, lo que digo es que no solo la elaboración del programa, sino que la propuesta que hacemos no conlleva una confrontación de quienes más tienen con quienes menos tienen, sino conlleva el desarrollo del criterio de equidad, no de igualdad, sino de equidad. Y equidad no es tratar a todo el mundo igual o a todos los problemas que tenemos de la misma manera, sino que equidad es tratar de manera diferente a lo que es distinto, aplicando la justicia social. Y en el Uruguay todos queremos mejorar, y todos debemos mejorar, y todos tenemos derecho a mejorar. Y está muy bien que así sea, porque el deseo individual o colectivo de mejorar es el motor que impulsa a la sociedad para crecer, para desarrollarse. Pero hay algunos sectores que necesitan mejorar mucho más rápidamente que otros. Mucha gente interpreta eso, doctor, sí, como que se castigaría, cuando usted dice los que tengan más, paguen más, los que menos, se castigaría entonces al éxito. No, no es castigo, es justicia. Es justicia y es solidaridad. Pero además de tener que mejorar más rápidamente algunos sectores, hay sectores que necesitan apoyo para poder mejorar, si no, no mejora. Y este es el apoyo que un gobierno del Encuentro Progresista le va a dar a aquellos sectores que tengan mayor cantidad de problemas, que estén más en crisis. Pero un apoyo paternalista, un apoyo meramente asistencialista, no sería bueno, no está bien, porque tenemos que buscar mejorar la calidad humana, la dignidad, que la persona se reencuentre muchas veces con dignidades que se pierden por las condiciones en que vive. Y entonces decimos, claro que sí, el salario social a las mujeres jefas de hogar que no tengan trabajo con hijos chicos, ¿cómo no? Pero a condición de que esos niños vayan a la escuela, que concurran habitualmente a la escuela, con la condición de que estas mujeres vayan a cursos de capacitación para reinsertarse o insertarse en el mercado laboral, y con la condición que toda la familia participe de programas de reeducación biopsicosocial de forma tal que puedan recibir asistencia médica adecuada, prevención de enfermedades, asistencia odontológica, que es fundamental en estos sectores, pero también asistencia psicológica y social para que puedan reinsertarse en una sociedad que los quiere tener integrados, pero que los quiere tener integrados recuperando todos sus valores. Este es el concepto, ¿verdad? Podríamos desarrollarlo en otros rubros, pero el concepto es, bien, la sociedad uruguaya hace un gran esfuerzo para atender a los sectores más necesitados, como quería Artigas, fenómeno. Pero ese esfuerzo tiene que tener una contrapartida para esa sociedad, y la contrapartida es un reintegro de quienes están marginados, afuera de la sociedad, pero un reintegro total. Ahora vamos a un corte, pero luego vamos a escuchar al politólogo Chaschetti en el próximo bloque. Pero después quiero preguntarle, entre otras cosas, doctor, cómo se atiende esta pata de la sensibilidad social a que usted hace alusión, con el crecimiento del país, con el gasto del Estado, con la puesta en marcha de un país productivo, o por lo menos con nuevas fuerzas en algunos órdenes de la producción nacional. Cómo no, con mucho gusto. Ya venimos, amigos.
Estamos recibiendo al politólogo Daniel Chaschetti. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien. Felices de tenerlo por acá para entender ya en este último programa sobre los presidenciables qué está pasando. En este caso, el entrevistado es el doctor Tabaré Vázquez y me gustaría empezar preguntándole cuál ha sido y cómo ha sido la estrategia que ha llevado adelante el Encuentro Progresista Frente Amplio. Bueno, mira, en primer lugar, Raquel, habría que decir que esta ha sido una campaña un poco atípica, en el sentido de que ha sido un tanto desprolija, los partidos políticos han tenido marchas y contramarchas. Digo esto porque en general uno espera de una campaña electoral que haya fases bien definidas. Una primera fase podría ser presentar al candidato, sus cualidades. Una segunda fase es la de imponer temas en la agenda política, temas para el debate. Y una tercera fase podría ser, bueno, la de contestar, debatir, polemizar con los adversarios. Yo creo que salvo el Encuentro Progresista y en menor medida el Partido Nacional, los restantes actores han tenido algo así como una campaña electoral que podría llamarse desprolija, ¿no? Donde se han superpuestos bueno, las estrategias en base al candidato, las estrategias en base a propuestas. Yo creo que en este sentido el Encuentro Progresista ha tenido la virtud de, bueno, en primer lugar, marcar la cancha, lo que se llama en la jerga marcar la cancha, que supone, bueno, lograr establecer un tema dentro de la agenda política y que se discuta en torno a ese tema. Creo que la idea de proponer un plan de emergencia y de hacer generar un gran debate en torno a ese plan de emergencia ha tenido la virtud de poner al Encuentro Progresista todo el tiempo en el centro del debate. Fíjate vos que hace casi como 2 meses y medio que básicamente la agenda electoral de la campaña está girando en torno al plan de emergencia. Eso es una virtud, un punto a favor. Parecido a lo que hizo Tony Blair en su momento en Inglaterra. Claro, que puso el tema del Tony Blair empleo. hizo lo mismo, puso el tema del empleo con mucha inteligencia y bueno, tuvo a favor unos cuantos votos que le permitieron superar al Partido Conservador y lograr el gobierno. En este sentido, bueno, en Uruguay el plan de emergencia ha hecho girar el debate en torno a la necesidad, bueno, de aplicar determinadas políticas y aparecieron quienes lo criticaban y quienes lo defendían. Pero hay algunas virtudes más que vale la pena destacar. Ha habido una estrategia comunicacional, publicitaria bastante interesante, con algunos spots televisivos muy originales que le permitieron dar respuesta a ciertos ataques o bueno, cuestionamientos de sus rivales. Y un tercer elemento que yo creo que es clave es que, bueno, la fórmula presidencial del Encuentro Progresista hizo un esfuerzo muy grande por recorrer el interior del país. En general, bueno, todos los partidos tratan de resolver aquellos puntos débiles que tienen en su electorado. Tú recordarás que cuando estuvo Luis Alberto Lacalle, yo decía que el punto débil del Partido Nacional es Montevideo y que una estrategia racional supondría, bueno, recorrer Montevideo y tratar de recuperar votos allí. En el caso del Encuentro Progresista, el punto débil es el interior del país y bueno, según las encuestas, eso parece de que ha mejorado, ha remontado esa histórica diferencia que existe entre la izquierda y los partidos tradicionales. Octubre, 7 días. Yo diría que ¿Qué puede pasar? Octubre es clave para la suerte de Tabaré Vázquez y del Encuentro Progresista. Yo te diría que es clave en el sentido de que, bueno, de que no es lo mismo que el Encuentro Progresista, como las encuestas parecen decirlo, triunfe con un 35% que triunfe con un 38%. 3 puntos puede variar. Sí, ¿Qué sí, cosas? pueden ser determinantes, porque en realidad no estamos hablando de 3 puntos, estamos hablando de la distancia que hay entre la votación lograda en octubre y la que necesariamente tiene que lograr en noviembre. Recordemos a los televidentes de que, bueno, en la segunda vuelta se necesita el 50% de los votos válidos más 1 para ser presidente de la República. En este sentido, bueno, quedar a 12 puntos de ese 50% no es lo mismo que quedar a 15, pero hay que recordar también
de que van a existir seguramente un porcentaje de votos en blanco importante. La media histórica... ¿Va a aumentar esto o se mantendrá en la media histórica? La media histórica es un 2-3%, 2,5%, una cosa así. Es posible que en noviembre aumente, porque ¿qué ocurre? En noviembre la oferta electoral se angosta, se achica al mínimo, ¿no? El elector va a tener solamente que escoger entre dos listas de candidatos, presidente y vicepresidente. Y puede haber electores que perfectamente no quieran votar por ninguno de los dos y opten por votar en blanco. Ahora, 2.200.000 habilitados para votar, 11% de indecisos, 2 a 4% de votos en blanco. Ya no hay un 100% para alcanzar el 50% que es necesario más un voto. Claro. En ese sentido, yo estimo de que, por ejemplo, si el Encuentro Progresista llega al 38%, va a necesitar algo así como 8 o 9 puntos porcentuales, que son algo así como 190.000 votos para lograr la presidencia de la República. En el programa anterior, el doctor Daniel Buquet, cuando estuvo aquí el doctor Valle, pronosticó o, digamos, se inclinó por hacer una lectura del tema de las resistencias en esa segunda vuelta para noviembre, y en ese sentido dijo que las resistencias son menores para el doctor Valle que para el doctor Vázquez, y esto favorecería finalmente el triunfo del doctor Valle. ¿Usted ve lo mismo? Yo tengo un matiz de diferencia con eso, porque en general las resistencias son medidas en el conjunto del electorado, pero en noviembre lo que va a importar es qué nivel de resistencia desata, bueno, los dos contendientes finales, no sobre el conjunto, sino sobre los electores de los partidos que pierden en octubre. Trabajemos en una hipótesis, un escenario. Tenemos un balotaje entre Vázquez y Valle. ¿Dónde va a importar la resistencia? Va a importar en los electores del Partido Nacional y del Nuevo Espacio. Y yo no conozco mediciones a la interna de los partidos y de los electores, pero yo no me podría inclinar a decir que, bueno, que Valle desata menos resistencia que Vázquez entre los electores blancos o entre los electores del Nuevo Espacio. Por tanto... En todo caso, el doctor Valle necesitaría el 70% del electorado blanco para... Claro, estábamos hablando de que si Vázquez necesita 8 o 9 puntos, seguramente Valle va a necesitar algo así como 22, 23 puntos para poder ganar. Lo cual vuelve bastante más sencilla la tarea para el Encuentro Progresista. Ahora bien, si el Encuentro Progresista no llega a 38, llega a 35 o a 34, las cosas se van complicando y el objetivo a lograr en noviembre es cada vez mayor y por tanto, bueno, entraña mayores dificultades. A mí lo que no me queda claro es que si para noviembre la gente verá en su conjunto dos líderes, dos personajes, dos futuros gobernantes o estadistas, o lo que la gente pondrá en la balanza serán dos modelos de país. Bueno, va a haber un poco de las dos cosas. Yo creo que acá vamos a aprender todos, nunca hemos tenido una elección de este tipo. Yo creo que lo más cercano a este tipo de definición puede ser un plebiscito o un referéndum donde el elector tiene dos opciones por las cuales optar. Yo creo que va a ser una campaña altamente polarizada donde, bueno, todo el tiempo los candidatos van a estar bajo la lupa, se va a estar midiendo lo que se dice y lo que no se dice, y en este sentido, bueno, el nivel de exigencia sobre los candidatos va a ser mucho mayor, ¿no? Los puntos débiles, porque acá también marcamos en los análisis que hacen los politólogos los puntos débiles, los flancos débiles de los distintos protagonistas, en este caso del doctor Vázquez o del Encuentro Progresista. Sí, un poco pensando en noviembre, yo creo que las 6 encuestadoras que actualmente prestan servicios de opinión pública, todas coinciden en un ordenamiento y es muy factible que tengamos un balotaje entre Vázquez y seguramente Valle. Eso es lo que se llama tendencias, ¿no? Son tendencias y bueno, salvo que ocurran cosas, bueno, inesperadas, seguramente vamos a tener un resultado final que mantenga en ese orden a los candidatos. Pensando un poco en noviembre y pensando un poco en los puntos débiles que puede tener el Encuentro Progresista, yo creo que hay un primer punto que tiene que ver con el tema de la coherencia de su mensaje. Hasta ahora el mensaje del Encuentro Progresista ha sido bastante coherente, ha tratado de
ubicarse frente a la ciudadanía como un partido en condiciones de poder gobernar. Ahora, ¿qué pasa? El Encuentro Progresista a su interna tiene un espectro plural que va desde la izquierda o la extrema izquierda hasta el centro. En este sentido, parece bien importante pensar de que si, bueno, de que si Tabaré Vázquez necesita votos del Nuevo Espacio, votos del Partido Nacional, su mensaje debe estar destinado a electores de centro y de centro derecha. Tal vez, bueno, los sectores más radicales o sectores más de izquierda pueden jugar una mala pasada en esos 20 y pico de días de noviembre. En ese sentido, yo creo que el problema de la coherencia del discurso es un problema complicado para el Encuentro Progresista. Ya quedó bastante claro el otro día cuando el acto del sector corriente de izquierda, bueno, donde se plantearon temas relacionados con el pasado, con el socialismo, y bueno, cada uno de esos mensajes obligan al candidato a salir a responder. En ese caso está muchísimo más asimilado, digamos, los matices que también tienen los otros partidos políticos, que también irían desde la extrema derecha al centro. Y sin embargo eso no está en discusión hoy. ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que tienen, en realidad los partidos tradicionales tienen discursos bastante más unificados. Y si bien se notan tendencias, está claro que no es lo mismo el Foro Vallista, el sector de Sanguinetti, que el sector de Jorge Valle, lo mismo con Lacalle, con Ramírez. Pero nadie siente miedo de esos sectores. Sí, de pronto votantes del partido tradicional sí sienten temor ante los grupos minoritarios del Encuentro Progresista, ¿no? Bueno, tal vez porque haya distancias entre los discursos. Hoy el discurso oficial del Encuentro Progresista es bastante claro, busca dar tranquilidad, busca dar seguridades a la población y busca promover un cambio político. Si ese discurso no es acompañado de la misma forma por todos los sectores de la interna, bueno, ese puede ser un problema grave. También habría un segundo problema, ya no nos queda mucho tiempo, sí, pero brevemente, tiene que ver con las propuestas. Es decir, en una batalla de dos, como va a ser el balotaje, la exigencia sobre la credibilidad y la viabilidad de cada una de las propuestas que propongan los candidatos, bueno, van a estar muy contempladas, muy observadas, muy analizadas. En ese sentido, bueno, el plan de emergencias ha tenido cuestionamientos fuertes y bueno, el Encuentro Progresista durante el mes de noviembre va a tener que estar respondiendo continuamente a esos cuestionamientos. Ese puede ser otro punto débil. Ha sido un gusto. No, el gusto es mío, Raquel, y bueno, gracias. Seguimos con el programa, amigos, en instantes con el doctor Vázquez. Seguimos, amigos, con el doctor Tabaré Vázquez. Recién conversábamos con el politólogo Chaschetti hablando de la estrategia, la importancia de octubre, la necesidad en octubre que aparentemente ninguna fuerza, se lo vamos a preguntar al doctor Vázquez, si todavía ese cataclismo que anunciaban o anuncian los intérpretes o analistas puede suceder, que cambie esa tendencia, que ubicaría al Frente Amplio no alcanzando ese necesario 50% más uno que es necesario en esta primera vuelta y que obviamente en noviembre se barajan otros números y allí, bueno, de pronto sería más fácil o menos fácil según la resistencia que tienen las figuras políticas por parte del electorado que no vota. Generalmente, decía Chaschetti fuera de cámara, la gente en las segundas vueltas votan en contra, no a favor. Entonces todos esos factores van a entrar a jugar. En ese sentido, él mostraba que un punto débil es el tema de los sectores radicales del Frente Amplio. ¿Usted entiende que es así? No, yo creo que el Frente Amplio, Encuentro Progresista, ha laudado este tema a lo largo de estos 5 años que van desde la última elección hasta ahora y además lo ha laudado en el sentido que elaboró un programa hecho a la medida de los uruguayos y este fue aprobado por la unanimidad de las fuerzas políticas que integran el Encuentro Progresista. Tenemos ya hace un año prácticamente, desde noviembre del año pasado, que tenemos un programa único y ese es el programa que estamos presentando ante la población que contiene, como usted decía, el plan de emergencia, el país productivo, el acuerdo social por el trabajo, el desarrollo de políticas sociales.
acá no va a haber ninguna sorpresa, no va a haber ninguna modificación ni ningún cambio. Para nosotros, lo decíamos en un reportaje el otro día, el programa de gobierno que hemos elaborado es la Biblia, en las bases fundamentales. Vamos a negociar seguramente, si vamos a una segunda vuelta, con otras fuerzas políticas, pero dentro de la propuesta que hemos hecho, ¿no? ¿Qué sería innegociable, doctor Vázquez, en ese, digamos, planteo que usted está haciendo de trascender a la primera vuelta y estar en carrera hacia noviembre? ¿Usted pondría qué cosas, qué sería innegociable con las otras fuerzas políticas? Los tres elementos fundamentales del programa, que son las transformaciones hacia un país productivo, reactivar el aparato productivo, generar riquezas y puestos de trabajo que necesitamos y muchos, y los podemos reactivar en función de que la producción del país comience a funcionar, a marchar. En segundo lugar, búsqueda de la justicia social. Y en tercer lugar, profundizar la democracia en el Estado y en la sociedad, desarrollando estos tres ejes de manera simultánea, ¿verdad? Porque desglosar estos tres temas y decir, vamos a avanzar en las transformaciones hacia un país productivo, buscamos inversiones, generamos riqueza, generamos puestos de trabajo, pero no avanzamos en la búsqueda de la justicia social. Eso para nosotros no es compartible. Creemos que estos tres elementos simultáneamente deben desarrollarse bien sobre estas bases, y el compromiso ético de trabajar con la más profunda honestidad en el ejercicio de gobierno son cosas innegociables, porque se supone que si ganamos el gobierno nacional es porque la mayoría de los uruguayos han acompañado, o una buena parte de los uruguayos han acompañado estas propuestas, y llegado al gobierno no las podemos ni las vamos a cambiar. Sí podemos negociar la instrumentación, la gestión, algunas modificaciones que se puedan tener en el enfoque de desarrollos crediticios o tiempos de elaboración o desarrollo de las propuestas, pero estos elementos básicos, sustanciales de nuestro programa no los vamos a cambiar. Ahora, colóquese en otra situación, colóquese en que es el doctor Valle, por ejemplo, el electo presidente. ¿Usted propondría, digamos, estos temas como innegociables también? Pero bueno, el que tendría que proponer los temas sería el doctor Jorge Valle del Partido Colorado, no nosotros, ¿verdad? Si el doctor Jorge Valle nos propone por ahí profundizar el apoyo exclusivamente al sector financiero, la libertad irrestricta de nuestros mercados, impedir contrapartidas a otros mercados a los que nos abrimos generosamente, y esto trae problemas para el trabajo, para la industria, para el exportador, para los uruguayos todos, nosotros no podemos apoyar ni vamos a apoyar una concepción de este tipo. Si el doctor Valle plantea reducir el IVA a un solo valor de un 17%, haciendo que productos que pagan 14 o no pagan IVA paguen un 17 y los que pagan un 23 pasen a pagar un 17, haciendo que pague más el que tiene menos y menos el que tiene más, como él lo dijo, no esto, pero dijo sí de llevar el valor del IVA a un 17%, valor único. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de política. Si el doctor Valle quiere llevar adelante modificaciones estructurales profundas que al país le costó 15 años de tiempo llevarlas adelante con toda esta secuela que tenemos, hacerlo todo eso en 5 días con una política de shock, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos en el gradualismo del desarrollo de este tipo de políticas para no chocar fuertemente con la sociedad en los cambios. En algo no somos gradualistas. Por ejemplo, en la aplicación del plan de emergencia no somos gradualistas, lo vamos a aplicar de principio. Pero bueno, estos son puntos de desencuentro que no vamos a seguramente acordar. Ahora, si gana el doctor Jorge Valle y plantea llevar adelante medidas de emergencia para atender a los más necesitados, aquí nos va a encontrar en un acuerdo. Si gana el doctor Jorge Valle y lleva adelante medidas para generar puestos reales de trabajo a través del incentivo a las inversiones en el sector productivo, ahí vamos a estar de acuerdo. Si el doctor Jorge Valle gana e instrumenta una reforma educativa participativa y no autoritaria como la que hoy se lleva adelante, ahí vamos a estar de acuerdo.
¿Cómo ha recibido que el doctor Valle ha dicho, aquí mismo lo ha repetido, que llamaría en primera instancia al general Sereñi? Está en toda su libertad de hablar con los ciudadanos que él crea conveniente. A mí me parece que el general Sereñi es una figura claramente de referencia, no solo para el Frente Amplio, Encuentro Progresista, sino para el sistema político en general y para todos los uruguayos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. No me ha llamado la atención tampoco esa actitud. Nosotros vamos a conversar con todas las fuerzas políticas si llegamos al gobierno, cosa que creemos que va a ser así. ¿Qué tipo de gobernabilidad piensa usted? Ahora, sí, nuevamente vuelve usted. Pero volvería, si fuera tan fácil, sí, ¿no? Sí, pero volvería un poquito antes de responder, me gustaría responder esta pregunta, pero volvería antes al inicio de este blog, donde usted me planteaba, o usted planteaba la posibilidad o no de ganar en una primera vuelta. Nosotros estamos trabajando para ganar en la primera vuelta en octubre. ¿Y qué cataclismo entonces anuncia? Porque según los analistas, todas las tendencias indican que... No anuncio ningún cataclismo, respeto mucho las encuestas, mucho. Es una herramienta de trabajo, es una instantánea. Pero, por ejemplo, en el año de 1994, nuestra fuerza política estaba siendo dada por todas las encuestas una semana antes de las elecciones con el 23-24% de los votos y con 400.000 votos, una cosa así. Y tuvimos el 30 y fracción de los votos y 623.000 votos. Siempre hay al final... ¿Usted cree que en ese 11%, doctor, no estaría compuesto como tradicionalmente los indecisos han estado compuestos de gente que finalmente se decide por los partidos tradicionales? Sí. ¿Qué cambios está percibiendo usted? Usted sabe que sí, eso es uno. Y lo otro que percibo es, yo creo que puede haber un voto silencioso, no dicho. No Eso marcado. sería el miedo que marcaba González. Sí, que tienen temor de decir que pueden votar una fuerza progresista o cambiar su posición de partido tradicional a votar un partido de izquierda. ¿Eso se produciría en la segunda vuelta o para ahora? Yo pienso que es una posibilidad. Nosotros estamos trabajando, no es fácil, seguramente cualquier candidato de cualquier fuerza política quiere obtener, si puede ganar en la primera vuelta, el doctor Valle va a querer ganar en la primera vuelta y el doctor Lacalle también, es natural, ¿verdad?, evitar una segunda vuelta. ¿Ustedes tienen encuestas secretas? No tenemos las encuestas que se conocen a nivel de opinión pública, pero vamos a esperar que pase el 31 de octubre, las urnas son las encuestas finales y valederas y estamos trabajando en esa dirección. Ahora bien, si vamos a una segunda vuelta y ganamos, vamos a buscar la gobernabilidad, ¿cómo no? ¿En base a qué? Primero que nada, a un acuerdo denominado de código de ética en el manejo de la cosa pública, de ética, por ejemplo, en la nominación o en la contratación de funcionarios para trabajar en la esfera del Estado, y en el comportamiento de todos los actores, desde el presidente de la República hasta los contratados en el ejercicio de ese gobierno, ¿verdad? Un compromiso con dos elementos básicos para nosotros fundamentales. Un criterio profundamente humano para el gobierno que tenga el encuentro progresista, priorizando a la gente sobre cualquier otro elemento. Primero es la gente. A mí me gustaría que me pusiera un ejemplo concreto sobre eso. ¿Cómo no? Porque veo que el papel, los programas soportan todos los buenos deseos de la gente y de los partidos políticos. Pero ¿cómo...? Ahora vamos a ir a eso. Hágame acordar de eso. No? ¿Cómo, lo quiero usar rápidamente, cómo un ejemplo concreto donde la persona, el ser humano, va a estar por encima de las otras variables, que es la estabilidad, el país productivo, el pago de la deuda externa y todas las otras variables que hacen a ese microcosmo? Profundamente humano, entonces el compromiso ético, y el segundo compromiso dentro de ese nivel, profundamente honesto, ¿verdad? Con estos dos parámetros, con las bases programáticas, con un acuerdo ético, lograremos acuerdos programáticos que pueden ser de todo el programa, que puede ser de una parte del programa, que puede ser coyuntural, que puede ser puntual, y lo buscaremos en el ámbito donde se debe buscar, que es en el ámbito parlamentario, ¿verdad? No es que buscaremos a nivel de élites, de dirigentes políticos,
a nivel del Ejecutivo y luego se transmite al Parlamento la orden de votar tal o cual ley o apoyar tal o cual proyecto. Al contrario, discutamos en el ámbito parlamentario esos acuerdos programáticos y no para repartir cargos. Hay otra línea, este planteo que yo hice recién lo dejamos para otro bloque. Hay otra línea que se podía trabajar en la gobernabilidad. Todo el mundo habla muy bien de la gestión, por ejemplo, en ANCAP de H. ¿Ustedes podrían proponer, por ejemplo, que quedara alguien que ha mostrado, de otro partido, que ha mostrado solvencia y también ética, aparentemente, en su administración? ¿Cómo no? Reforma del Estado. Este es un capítulo que pertenece a la reforma del Estado, ¿verdad? Nosotros proponemos varias reformas. Reforma laboral, reforma comercial, reforma estatal, reforma cultural. Bien, la reforma del Estado, que entre otros componentes tiene el manejo de las empresas públicas. Si una empresa pública para nosotros, o una empresa, antes de ser pública o privada, es esto, es una empresa y hay que manejarla como tal. Al frente de las mismas tienen que estar las personas más capacitadas, independientemente que pertenezcan a uno u otro partido político. Si comulgan con la idea de privilegiar a la gente, de actuar con honestidad, si ya lo han demostrado además, y tienen los conocimientos como para manejar una empresa, bueno, nosotros a nivel público tenemos las empresas más importantes del país, ANCAP, UTE, Antel, entre otras. Y yo diría que al frente de las mismas tienen que estar las personas más capacitadas. No le vamos a preguntar si son blancos, colorados, del Frente Amplio o del Nuevo Espacio. Esta es una reforma conceptual que tenemos que llevar adelante los uruguayos. Le propongo una pausa. Con gusto. Ya volvemos, amigos. Seguimos con el doctor Tabaré Vázquez en torno a los temas que hacen al programa, que hacen a las expectativas, que hacen a los cambios, que hacen a los miedos de los uruguayos en estos últimos días en víspera de ese 31 de octubre, primera o segunda vuelta según los analistas. Le preguntaba al doctor Vázquez en el bloque anterior qué propuesta o qué ejemplo concreto me podía dar él con respecto a que la persona, el ser humano, sería tenido en cuenta por encima de las variables económicas. Todos los partidos políticos dicen más o menos, manifiestan su interés en que los distintos integrantes de la sociedad puedan alcanzar un bienestar. Usted también, el Encuentro Progresista, habla de privilegiar al hombre por encima de lo demás, pero lo demás es inversión extranjera, es inversión del Estado, es administrar el Estado, bajar el gasto público, una cantidad de variables que hacen a la vida concreta de una nación, y entonces generalmente la gente puede tener la legítima sospecha que se van a olvidar nuevamente de ellos. Sí, usted pregunta profundo, ¿no? En este tema, al pedirme un ejemplo concreto, pero me parece bien. Veamos qué ejemplo podemos dar. El país hoy tiene una reserva internacional en dólares bien importante. La tenía en enero de este año cuando surge la crisis brasileña. En aquel momento nosotros llevamos a la Presidencia de la República un documento en el cual establecíamos, lo tengo por acá, en el cual establecíamos la necesidad de destinar parte de aquella reserva que era de 2.000 y algo millones de dólares para atender al sector productivo, al sector exportador, para que no se siguieran perdiendo puestos de trabajo. Es decir, privilegiar los problemas que se avecinaban, estoy hablando de enero de este año con la crisis brasileña, utilizando recursos internacionales que el país tiene y que son de todos los uruguayos. Estábamos privilegiando la acción sobre la persona. Sin embargo, el gobierno no atendió nuestros reclamos en aquel momento. Ahora el contador Dabrié acaba de decir que hay que utilizar esos fondos internacionales y el endeudamiento además. Y no tuvo en cuenta esta realidad. ¿Por qué no la tuvo en cuenta? Porque decía, estos ahorros internacionales o estos recursos internacionales o estos dineros que tenemos internacionalmente guardados deben estar ahí como colchón por si hay un problema en el sector financiero, para cubrirnos en el sector financiero. Bueno, ¿para qué estaba ese dinero? Para atender un sector también de números, ¿verdad? El sector financiero.
nosotros decimos que este criterio lo tenemos que cambiar y privilegiar a la gente. Bueno, si tenemos este ahorro acá, no vamos a utilizar todo para llevar adelante políticas sociales, pero utilicemos un 10, un 15%, como decíamos en aquel momento, que no es tanto, queda un 90% de colchón para cualquier eventualidad que pudiera surgir en el sector financiero, y utilicemos un 10, un 15% para atender los problemas de la gente. Este es el concepto que queremos desarrollar. En el plan de emergencia, que ha sido bastante discutido por las distintas fuerzas políticas, usted ha explicado que hay gastos que se pueden evitar, Sí. pero serían gastos que una sola vez se ahorrarían. Luego habría que generar o tener el dinero suficiente como para soportar. Eso no ha quedado para nada claro. Bien. A la gente no le queda claro. Bien. A la gente le queda claro que la estabilidad, digo, no, a la gente es una forma muy arbitraria de decir. Sí. A mucha gente le queda la sospecha de que la estabilidad se Bien. perdería frente Bien. a eso. No, veamos una cosa. El plan de emergencia costaría 300 millones de dólares, ¿verdad? En el primer año de nuestro gobierno lo tendríamos que cubrir con emisión de deuda o con estos recursos que tenemos, estos ahorros a nivel internacional. Bien. Para el segundo, ahí lo tenemos que hacer porque tenemos el presupuesto que viene del periodo anterior. Tenemos que elaborar un presupuesto que va a entrar en funcionamiento recién en el segundo año de gobierno, el 2001. Bien. Pretendemos que de esos 300 millones de dólares, 200 millones de dólares van a ser para el sector social y 100 para el sector productivo. ¿Qué es lo que pretendemos? Que de estos 200 millones de dólares, 130 pasen al presupuesto general. Quiere decir que ya los 300 comienzan a achicarse. Que el salario social, que puede estar en el orden de otros 20 millones de dólares, también por ley pase a este sector. Quiere decir que en el segundo año ya vamos a tener un apoyo hacia el plan de emergencia menor. Por otro lado, a medida que se vayan desarrollando las políticas del país productivo y se generen puestos de trabajo y haya un apoyo social más, digamos, más a mediano y largo plazo desarrollado, y veamos estos resultados, la situación de crisis y de emergencia va a ir desapareciendo. Quiere decir que muchos de los dineros que se van a ir colocando en esta primera etapa, en este primer año, en el correr de los años siguientes va a ir disminuyendo hasta que el país comience a funcionar, marche en el sentido que nosotros pretendemos que marche y la crisis que vive el Uruguay comience a desaparecer. El doctor de Posadas ha dicho que es imposible bajar el gasto del Estado. El doctor Valle el otro día, la semana pasada, me decía exactamente lo mismo, que no hay margen. Sí se puede haber pequeños ahorros, pero que no hay margen para bajar el gasto del Estado, que es un gasto bien fuerte y bien determinado, ya sea por jubilaciones, pensiones, yo creo que en una forma muy fuerte, en sueldos, en pago de la deuda externa, en fin. Y ahí se configuran los 4.500 o 5.000 millones. Veamos entonces el tema de la recomposición del gasto, cómo se gasta hoy el dinero y de dónde podemos ahorrar. Por ejemplo, el Poder Legislativo gasta por año, tengo acá los datos, 70 millones de dólares. ¿Son gastos superfluos, doctor? No todos. No, vamos a ver cómo están. 32 millones y medio de salarios, de los cuales unos 10 millones es para los legisladores, por salarios. 18 millones de dólares en la comisión administradora del Palacio Legislativo y 17 millones de dólares en gastos generales. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por año es este valor, gasta por año 60 millones de dólares. 50 millones de dólares en política internacional, de los cuales 30 son para sueldos, 20 para gastos en política internacional, y hay además 10 millones de dólares en rubro de asignaciones globales que nadie sabe, bueno, quizás alguien sepa, yo creo que alguien debe saber en qué se gasta. La Presidencia de la República, 40 millones de dólares por año, 17 millones de esos 17 millones son para inversiones, 23 para gastos de funcionamiento, de los cuales 14 son sueldos. Y en los gastos de funcionamiento un 30% es para contratación de servicios no personales que no se saben para qué se gasta. Esto hace unos 170 millones de dólares por año. Nosotros calculamos que podemos ahorrar un 30%. ¿Usted no va a tener asesores? Sí.
pero vamos a ahorrar, porque acá hay gastos que no es que se los lleven los asesores, hay gastos de contratos, por ejemplo, a nivel de Presidencia de la República, de empresas unipersonales, para hacer que, por ejemplo, tiene un asesor en deportes, el presidente de la Presidencia de la República, pagado en dólares más IVA. ¿Para qué? Y entonces calculamos que va a haber un 30% de ahorro por año. Esto implica que cada año vamos a ahorrar 50 millones de dólares en estos 3 rubros, multiplicados por los 5 años de gobierno, esto da 250 millones de dólares de ahorro, casi lo que cuesta el plan de emergencia. Pero tenemos otros rubros en los que recurrir, por ejemplo, las compras de las oficinas del Estado se gastan por año 300 millones de dólares. Si se hiciera un gasto racional, es decir, pagando en tiempo y forma como debe ser, porque la plata está para pagar y no pagar a los 60 o a los 90 días, seguramente si no hubiera duplicación de gastos, seguramente estas compras podrían, y lo ha dicho hasta el propio doctor Lacalle, dar un ahorro de entre 60 o 80 millones de dólares. El ejemplo que usted pone recurrentemente de la torre de Antel, ese gasto ya está hecho. ¿Usted qué se refiere concretamente con que...? Y bueno, para comparar dos concepciones, claro que está hecho. Pero se gastaron 100 millones de dólares en hacer una torre de comunicaciones, otro ejemplo puntual de lo que usted me preguntaba. Cuando hay gente que necesita vivir mejor, se podían haber destinado estos 100 millones de dólares para atender situaciones sociales graves que tiene la sociedad. Ahora, doctor, todo eso que va a rentas generales de los entes del Estado, ¿no hacen al funcionamiento de esto que hablamos gasto-Estado y de alguna manera son imprescindibles para mantener, a pesar de que se pueden hacer ahorro en cosas superfluas? ¿No pondrán en desequilibrio para nada, el funcionamiento del Estado? No, esto implica, Raquel, esto implica actuar con austeridad, como se trabaja en cualquier casa de familia, es decir, cuando hay algunas situaciones de problema en una familia, uno trata de ahorrar en donde todo se puede, gastos superfluos, para atender este sector necesitado, ¿verdad? La tarifa pública de los entes del Estado carga al precio país y por tanto carga al productor. Y al aumentar el costo del país, disminuye la competitividad de la producción uruguaya en el extranjero. Y entonces creemos que este dinero, se puede ahorrar aproximadamente unos 60 millones de dólares. Fíjese usted el gasto de publicidad innecesaria que hay de empresas monopólicas del Estado que no compiten con nadie y que gastan dineros de manera que uno piensa, no podemos estar gastando estos dineros en una publicidad de una empresa monopólica que no compite con nadie. Hay peligro de que ya no sean, serán monopólicas, pero puede haber competencia en cualquier momento de otra empresa. Mientras nosotros estemos en el gobierno, cuando haya alguna actividad de este tipo, va a estar en manos del Estado. Me decían hace pocos días, no sé si es cierto o no, si no es cierto lo desmentirán, pero que el Banco Hipotecario del Uruguay gastó todo lo que tenía en rubro publicidad hace ya algún tiempo. Sin embargo, estamos viendo la publicidad del Banco Hipotecario ahora en este último tramo de la campaña electoral muy exacerbada, tomando dinero de gastos generales. Entonces, mire usted, austeridad, no malgastar los dineros públicos. A mí me parece que podemos avanzar sustancialmente en esa dirección y conseguir dinero para privilegiar a aquellos sectores que realmente lo necesitan. Usted ponía el ejemplo recién de una familia que cuando las cosas están mal se ahorra. ¿Quién ahorra y quién administra en su casa? Mi señora. Por eso quería poner una mujer, una ama de casa al frente del Ministerio de Economía. Cuando dijimos eso quisimos decir simbólicamente, no estaría mal que fuera una mujer ministro de Economía. Hay países en el mundo donde han sido ministros de Economía mujeres u orientadores económicas, ¿por qué no? Yo estoy dispuesto perfectamente. ¿Qué ha aprendido de su señora en administración? Bueno, lo que hemos aprendido es que ¿cuál es la imagen que queremos de un ministro o ministra de Economía? Que sea, primero, conocedor del ámbito familiar, conocedor del país. Segundo, profundamente humano, como es el ama de casa, ¿verdad? Como es la mujer en el hogar, en la familia, ¿verdad? Tercero,
que conozca cuáles son realmente las necesidades primeras a cubrir y que por ser humana y conocer esas necesidades les dé el privilegio o digamos, las catalogue como fundamentales de inicio. Y cuarto, que actúe con austeridad como actúa una ama de casa y con la honestidad que lo hace una ama de casa. No quiere decir que sea una ama de casa el ministro de Economía, queremos decir que el ministro de Economía tendría que reunir estas virtudes que generalmente tienen las amas de casa. Me parece que va a tener que mirar por el lado de las mujeres para que tenga esa sensibilidad, con perdón de los caballeros. Ya volvemos, amigos. Más allá, doctor Vázquez, de una buena o mala administración, hoy los países, todos, en este tema de la globalización, necesitan para funcionar la erradicación de capitales extranjeros, pero de alguna forma que también entren al país en forma productiva. ¿Cómo va a ser usted qué les diría usted? ¿Por qué es bueno venir al país si accediera a la presidencia de la República? Y además, ¿cómo lograría que capitales uruguayos, que me consta que existen y se van del país, se queden y digan, es interesante invertir acá? Bien, en primer lugar, dándole las más amplias seguridades que va a ser un gobierno que va a defender la estabilidad, no solo la estabilidad económica, sino también la social, que es fundamental. Estabilidad económica sin estabilidad social no le da muchas garantías a un inversor, y estabilidad político-institucional. En segundo lugar, el manejo criterioso de las cuentas del Estado, con gradualidad, con honestidad, que no es un elemento menor, luchando frontalmente contra toda forma de corrupción, ¿verdad? Que es una garantía también para el inversor. El inversor va a saber que nadie le va a salir a pedir una coima o un determinado beneficio personal o de grupo para que pueda obtener determinado beneficio. Así que esto es categórico, esto es bien claro, esto es dar una buena imagen de país hacia el exterior. En segundo lugar, ¿qué busca un inversor? Busca, cuando invierte el dinero, tener la seguridad que no lo va a perder. En segundo lugar, busca que ese dinero le dé una ganancia, ¿verdad? Todo es lo elemental. Y en tercer lugar, saber con quién está hablando, un interlocutor válido. Bien, los tres elementos lo va a tener con una fuerza del Encuentro Progresista Frente Amplio. Y el interlocutor va a estar al más alto nivel de gobierno. Un interlocutor único, claro, preciso, con reglas de juego bien claras y bien definidas. ¿Cuáles son esas reglas de juego bien claras o bien definidas? En primer lugar, ¿hacia dónde van a ir orientadas la producción, la inversión? Usted decía muy bien, la inversión productiva. Bueno, hoy hay en el Uruguay una ley de inversiones que tiene un artículo, el artículo 11, que fue propuesto por nuestros legisladores del Frente Amplio Encuentro Progresista, que establece con claridad cuáles son los elementos para que una rama de actividad o una empresa sea considerada esencial o importante o estratégica, a dónde orientar la inversión. ¿Qué características tiene que tener esta rama de actividad o esta empresa? En primer lugar, generar puestos reales de trabajo, ¿verdad? Puestos firmes de trabajo. El problema fundamental que tenemos los uruguayos es el empleo. Entonces hay que orientar las inversiones para que genere trabajo. En segundo lugar, que esa inversión, esa empresa, esa rama de actividad, ahorre o genere ingresos de divisas. Precisamos tener dinero. Si no hay dinero, ¿cómo vamos a llevar adelante nuestras políticas sociales simultáneas al desarrollo del país productivo? En tercer lugar, que contribuyan fiscalmente, ¿verdad? La política fiscal que nosotros vamos a desarrollar no va a tener solamente un fin recaudador, sino que además del fin recaudador va a tener el fin de buscar una justicia social, una distribución de la riqueza. Así que, ingreso fiscal. En cuarto lugar, fundamentalmente en actividades que se hagan en el interior del país, descentralizar el país. Montevideo necesita puestos de trabajo, pero el interior también. Y al mismo tiempo que se descentralice, que haya consumo de insumos locales y mano de obra local. En quinto lugar, que ese desarrollo de la empresa o rama de actividad incluya ingreso de tecnología, que sea una adquisición importante en el avance de conocimiento para los uruguayos. En sexto lugar, que esa actividad no produzca una depredación del medio ambiente, ¿verdad? Con estos elementos decimos, bueno, esta inversión que va a este sector, que tiene estas características de estratégico para el país, va a recibir
determinados beneficios por parte del gobierno o del Estado. ¿Cuáles son esos beneficios? Tanto para la empresa extranjera como para la inversión extranjera, perdón, como para la inversión nacional, tanto la que está como la que pueda venir. Bien, exenciones fiscales, apoyo crediticio con tasas razonables, modificando la estructura del Banco de la República Oriental de Uruguay en el sistema de encajes que hoy tiene, que hay que modificar esa política. Apoyo tecnológico, estamos proponiendo la creación de un sistema de innovación tecnológica que permita al sector público, al sector privado y al sector académico avanzar en ciencia y tecnología y que democráticamente esos conocimientos puedan tenerlo todos los empresarios. Disminuir tasa o puntos de aporte patronal al BPS en función del incremento real del número de trabajadores en la planilla de trabajo. Y apoyo fundamental del gobierno en el sector de comercialización hacia afuera y en la reactivación del mercado interno en el Uruguay. Estos subsidios, como se le ha dado, por ejemplo, subsidio a la forestación en el país y tasas de interés preferenciales, bueno, volquemos estos subsidios y estas tasas de interés preferencial a los sectores estratégicamente definidos, como lo decíamos, por el artículo 11 de la Ley de Inversiones. ¿Le parece que el capitalismo, la administración más humana que usted plantea del capitalismo y la globalización mundial se dan de mano o es contradictorio con el estado de bienestar que usted propone? No. Yo creo que proponemos un estado de justicia social, de igualdad de posibilidades para todos, y los propios organismos financieros internacionales están avanzando conceptualmente en esta dirección, lo están diciendo, lo dice el director del Fondo Monetario Internacional, el señor Candesis, que es necesario invertir en políticas sociales y en políticas productivas. Lo ha dicho el propio contador Iglesias, nuestro compatriota, presidente del BID. Ya es un consenso generalizado que tenemos que buscar estos caminos de reactivar la producción y desarrollar con justicia social los criterios de crecimiento, ¿verdad?, que un país pueda tener. Si los inversores tienen un rédito, la seguridad y todos estos elementos que estuvimos manejando, que no son pocos, yo creo que puede haber inversiones muy importantes para el sector productivo del país. Que, por favor, y esto tiene que quedar también muy claro, cuando hablamos de reactivación productiva del país decimos de bienes y de servicios, porque en esto de la producción estamos contando, por ejemplo, el turismo, ¿verdad? El turismo no se contrapone la actividad de servicios con la actividad productiva, sino que se complementa. ¿Y cuántos capitales pueden haber interesados para desarrollar, por ejemplo, 4 tipos de turismo que el Uruguay lo puede hacer? El de arena y sol, el turismo termal, el turismo urbano con congresos internacionales, eventos, sobre todo si el Uruguay va a ser la capital del Mercosur, y el turismo ecológico o rural. Y acá hay que desarrollar infraestructura, hay que invertir, y estos sectores que inviertan en hotelería, en infraestructura, en restaurantes, en centros de espectáculos, toda actividad desde el punto de vista de servicios, van a recibir, porque esto es un sector estratégico, los apoyos necesarios que decíamos va a dar un gobierno del Frente Amplio Encuentro Progresista. Si habrá terreno para avanzar. Mire, el año pasado el turismo hizo ingresar al país 800 millones de dólares. 600 millones quedaron acá en el país. Es una actividad muy importante. No hay una política de turismo en el país. La vamos a desarrollar y todo esto abre caminos muy importantes, como otros países europeos lo hicieron, España en este sector, para que sea un foco de atracción a la inversión en nuestro país. Doctor Vázquez, ¿qué poco se sabe de su familia? ¿Usted no la quiere exponer? ¿La está preservando? Es que usted sabe, hoy es domingo 24. Ayer sábado 23 cumplimos 35 años de casados con mi señora, María Auxiliadora, Mari. Ella salió en la campaña anterior, le hicieron algunas notas, con mis 3 hijos. El cuarto está, el hijo espiritual está en Caracas, está en Venezuela, y mi familia sigue estando constituida de la misma manera, con una diferencia trascendental para mí, ¿verdad?, que es la aparición de 4 nietos, 2 varones y 2 niñas,
que nos han llenado la vida de alegría. Y esta es mi familia más inmediata, la familia también muy próxima, inmediata de mis hermanos, está igual, somos 3 varones y una mujer, y los amigos, bueno, más la familia de mi señora, por cierto, con algún hermano de mi señora que ha fallecido, y los amigos siguen siendo los mismos amigos, algunos otros que hemos adquirido en estos 5 años, no hay grandes modificaciones, es una familia típica, uruguaya, sin grandes modificaciones. Usted sabe que los analistas todavía no pueden encasillarlo a usted como un político diferente a lo que nosotros, digamos, el uruguayo estaba acostumbrado. ¿Qué tipo de político cree que es usted? Yo creo que el primer encasillamiento que tenemos que tener todos los uruguayos es el de ciudadano, ¿verdad? Somos ciudadanos uruguayos, ni más ni menos, con los defectos que tiene cualquier persona y quizás algunas virtudes. En segundo lugar, actuamos en política como actuamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, con franqueza, defendiendo lo que entendemos que debemos defender, porque estamos convencidos de ello, sabiendo que podemos cometer errores, como cualquier persona, estamos dispuestos a reconocer esos errores si se nos demuestran, a corregir el camino si es que lo tenemos que corregir, y pensando como político progresista en 2 elementos, en el futuro y en la gente. Es eso, simplemente. Vamos a una pausa, amigos, la última. Seguimos con el doctor Vázquez. Doctor Vázquez, usted ha conocido el poder de distintas formas, el poder como médico, decidir permanentemente, eso es una forma de poder, el poder como intendente de Montevideo, es un poder político concreto de administrador, el poder como un líder de una de las fuerzas políticas que a partir de su presidencia duplicó la intención de voto de las personas que seguirían a esta fuerza. Hay distintas formas que lo relacionan a usted con el poder. ¿Usted está enamorado del poder? Creo que no. Quiero pensar también que no. No, el poder por el poder no me convence, pienso que no es una situación correcta, positiva, ¿verdad? Simplemente a nosotros nos ha tocado actuar en distintas actividades y lo que hemos tratado de hacer es, con responsabilidad, hacer las cosas de la mejor manera posible, con entrega, con dedicación. Y bueno... Pero usted tiene un carácter fuerte, porque usted tiene este temperamento que a mucha gente le irrita, a otra gente evidentemente es parte de su seducción, evidentemente, pero que muchos sospechan que atrás de esto hay una persona muy personalista, un ser ambicioso, y por eso yo le preguntaba si estaba enamorado del poder, porque mucha gente lo ve así. No, tomemos por ejemplo, no sé, me parece a mí, ¿verdad? No me Perdone gusta, que incidan estas preguntas que son no me tan gusta personales. mucho hablar de mi propia persona, pero está bien planteado. Tomemos el ámbito político, que es lo que interesa ahora, ¿verdad? Y veamos qué actividad realizamos a lo largo de estos últimos 3, 4 meses. En estos años, en mi presidencia del Frente, hemos intentado abrir los más amplios caminos de participación. Hemos tenido la vocación de compartir con todos los compañeros de todos los grupos políticos del Encuentro y del Frente de la manera más amplia posible la actividad política. No hemos tratado de concentrar toda la actividad en mi persona como presidente del Frente y del Encuentro, en actos públicos, en definición de temas, en reuniones partidarias, en la conversación permanente. ¿Se definiría entonces como articulador? Posiblemente, sí. Hemos pedido y hemos obtenido en nuestra fuerza política la figura de, entre comillas, 3 vicepresidentes que estén acompañando a la presidencia del Frente, ¿verdad?, para tratar de delegar funciones dentro de nuestra fuerza política. Es decir, en el Encuentro Progresista ha actuado como vicepresidente Rodolfo. Hemos tratado de dar una amplia participación a los ciudadanos. Tomemos otro elemento político. La Intendencia Municipal de Montevideo, cuando nosotros la recibimos, estaba fuertemente centralizada.
no había caminos de participación. El ciudadano lo único que participaba en la intendencia era votar cada 5 años por el intendente y la fuerza política e ir a pagar la contribución inmobiliaria, la patente de rodados y cuando iban a cobrar a casa el impuesto domiciliario y alguna gestión que tenían que hacer en la intendencia que aparecía como un elemento enfrentado al ciudadano para que realizara estas gestiones. Hoy la Intendencia de Montevideo, y comenzó nuestro gobierno, está descentralizada, ha abierto caminos de participación, ha compartido, ha tenido la vocación, hemos tenido la vocación de compartir con los montevideanos el ejercicio de gobierno. Esto implica que tenemos una voluntad de compartir el poder y no de concentrarlo en nuestra persona. Así que puede ser una apreciación que tenga alguna persona sobre nosotros, pero creo que no se adecua a la realidad de los hechos, ¿verdad?, concretos. Hay una versión que cuando usted fue intendente de Montevideo, parte de su sueldo, o no sé cómo era, que me gustaría que lo explicara, ¿usted qué hacía con él? ¿Recibía una parte? Sí, bueno, parte de nuestro sueldo, un porcentaje va, como debe ser, a nuestra fuerza política y otra parte por gastos de representaciones, etc. Los destinamos a los comedores estudiantiles. Como se sabe también, que si accede a la presidencia de la República, la gente tal vez le pide una contrapartida similar. ¿Qué haría no? con su sueldo? ¿Cómo no? Bueno, quizás estaríamos trabajando en la misma dirección. Austeridad. Mire, yo le pediría al Parlamento hoy que no le subiera el sueldo al próximo presidente de la República. Creo que es el Parlamento que fija ese salario. Cualquiera que sea, hoy no sabemos quién es, que no lo suba. Sabe, doctor, que algunos organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que en América Latina cuando se aplican créditos se pierde un 30% en la no buena administración de esos créditos y además en corrupción y otras cosas. En Uruguay parece que eso sería menor que el resto de América Latina. Yo creo que puede eso estar en lo cierto. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. El doctor Valle el otro día me decía que era imposible. Que, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, cuando pide el crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, seguramente no se queda con coima de ningún tipo. ¿Usted cree que Uruguay se administra? No se queda. No, seguramente no. No se queda. ¿Cree usted que se administra bien en Uruguay en ese sentido? Yo creo que hay que mejorar la gestión y la administración. Creemos, y ese es un ámbito o un elemento de ahorro de dineros públicos, ¿verdad? Y en ese sentido vamos a ser extremadamente severos, desde el primer minuto al último que estemos en el ejercicio de gobierno. Si es que la ciudadanía nos da esa tarea, vamos a controlar cualquier desviación que pueda existir en ese sentido. Ningún partido político está vacunado contra la corrupción, ¿verdad? Pero lo que nosotros aseguramos es que vamos a controlar estrictamente toda la gestión pública y ante cualquier elemento de corrupción vamos a actuar enérgicamente. Ahí sí va a haber energía. Entonces la gente sospecha bien cuando sospecha que usted tiene... En 2 elementos no vamos a ser graduales. Sí. En la aplicación del plan de emergencia, que lo vamos a hacer inmediatamente, y en la lucha contra la corrupción. Ahí no vamos a ser graduales, no. ¿Sabe que hay gente que piensa que perderá sus bienes económicos si accediera el encuentro progresista al poder? No, para nada. ¿Por qué lo va a perder? Nosotros vamos a dar garantías absolutas a todos como lo vamos a dar a los inversores, a todos los uruguayos. Vamos a cumplir las obligaciones que el país tiene con la deuda externa, tranquilidad absoluta. No vamos a confiscar ningún bien, para nada. Simplemente vamos a actuar en la dirección que acabamos de decir, que está escrita en el programa, en el otro programa, aquí está escrito, esta es nuestra Biblia. Y no nos vamos a apartar. ¿Cree en Dios? A veces sí, a veces quisiera creer. Es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque tendríamos que empezar a definir primero qué entendemos por Dios. Si entendemos por Dios un ser, un ser superior, mayor de edad, de barba larga, del sexo masculino, vestido con ropajes de otra época, en ese Dios me cuesta mucho creer. Pero si hablamos de seres superiores, quizás, yo qué sé, sí, hay momentos que pienso que hay algo superior, hay momentos que quisiera creer. Hay gente que dice, inclusive algunos dirigentes de Frente Amplistas, que el Frente Amplio tiene técnicos de primer nivel, porque muchas veces se cuestiona por otras fuerzas políticas que el Frente no va a tener técnicos como para
tener esta administración tan grande, por más que haga acuerdos. Técnicos tapados. ¿Puede ser que una fuerza política tenga técnicos tapados, gente que no se declara de esa fuerza? Yo me he llevado muchas sorpresas. En primer lugar, digo que el Partido Nacional tiene muy buenos técnicos, el Partido Colorado también los tiene y también los tiene el Nuevo Espacio. Pero esta fuerza política, me saca a mí de esta referencia, tiene los mejores técnicos del país, sin lugar a dudas, desde mi muy modesto punto de vista. Pero además tenemos valiosos compañeros frente amplistas y encuentristas trabajando en todas las dependencias estatales, en ámbitos o en jerarquías muy importantes, en la banca pública, en empresas del Estado, en actividades privadas, que van a hacer un aporte importantísimo para un gobierno de Frente Amplio Encuentro Progresista. Todos los días vemos en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, de la investigación, del trabajo gerencial a nivel público y privado. Esta fuerza política da garantías de solvencia y ahí está la elaboración de un programa que fue hecho con la gente distinto de otros programas. Esto lo hicimos recorriendo el país, dialogando con los uruguayos y con el aporte de más de 500 técnicos trabajaron en este tema. ¿Hoy está en competencia su vocación como médico con la de estadista? No, para nada. Mi vocación de médico es total, absoluta. O sea que para usted el Uruguay es un cuerpo enfermo que necesita de un oncólogo. Sí, que es un cuerpo maravilloso, que tiene toda una historia, todo un pasado, toda una construcción con muchos sacrificios de los uruguayos que hay que respetar, que hay que conservar, que tiene algunos elementos de patología que hay que tratar de mejorar y algunos elementos preventivos que hay que tener en cuenta para evitar enfermedades mayores o problemas mayores. Y se precisa entonces la concurrencia de todos los uruguayos para poder llevar adelante este país, entre todos, ¿verdad? Con esto estamos terminando esta primera vuelta. No he oído que nadie, ningún presidenciable o candidato a la presidencia, hable enfáticamente o le dé un lugar de privilegio al espíritu, a la calidad de vida de los uruguayos, no medida solamente en salarios y en oportunidad de trabajos, sino en una cantidad de cosas que le está pasando a la familia uruguaya hoy, que no entiende la enfermedad de sus hijos, la violencia. Tal vez es una perspectiva, una sensibilidad muy femenina. No sé si comparte algo de esto. ¿Por qué no está presente ese ingrediente? ¿Cree que todo pasa por lo económico? Mire que ya nos estamos yendo y le largo una pregunta enorme al final. No, nosotros no tenemos una concepción economicista fundamentalista de la sociedad. Nuestro programa, que está elaborado, yo diría, con criterios científicos, recoge altas sensibilidades en ese nivel. El plan de emergencia, por ejemplo, es una clara demostración que nos preocupa el problema de la familia uruguaya, sobre todo de aquella que está más sumergida, más discriminada, la mujer jefa de hogar con hijos pequeños, el hombre jefe de hogar con escasa preparación que ha perdido sus fuentes de trabajo, el productor rural que abandona su unidad de producción y me imagino la tristeza cuando coloca el candado en la tranquera para irse y saber que no va a volver ni él ni su familia, o cuando ve que sus hijos se van porque no pueden vivir en ese hogar que está trabajando. Todo esto tiene una profunda sensibilidad, por eso decimos, lo dije en este programa, que para nosotros la primera condición ética que tiene que tener un gobierno progresista es ser profundamente humano, ¿verdad? En esa dirección. Como dijimos en la Intendencia de Montevideo cuando llegamos, que entre tapar un pozo y darle de comer a un niño, le íbamos a dar de comer a un niño y muchos nos han criticado. Ese mismo criterio lo seguimos manejando. ¿Octubre o noviembre? Nosotros vamos a trabajar para que sea octubre. Le deseo muchísima suerte, así como se le ha deseado a todos los candidatos. Nos vemos de pronto, si no es octubre. Si es octubre, nos vemos. Y si es noviembre. Y si es noviembre, también nos vemos. ¿Va a debatir? Vamos a ver qué pasa. ¿Va a plantearle algo al otro finalista? Bueno, veremos en su momento. ¿Habrá condiciones? Y pienso que en un debate donde son dos los que participan, debe haber condiciones. Si uno pone condiciones, seguramente el otro también. Bueno, gracias, doctor Vázquez.